Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Como usted se habrá dado cuenta, Eugenio ha tenido un pequeño inconveniente, así que debe estar por llegar, se va a incorporar próximamente, pero hemos dado inicio a este nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Quiero partir mandando un cariñoso saludo a todas las mamás en su día, especialmente a mi mamá, a mi señora y a todas las mamás que nos están acompañando. Si usted no se acordaba, bueno, le estoy pasando el dato tempranito para que le organice un desayuno, el almuerzo a todas las mamás que están en sintonía y que son tan importantes en nuestra vida. Y hoy tenemos una invitada que ya ha estado con nosotros antes, pero con quien vamos a estar conversando respecto de temas sumamente importantes, sumamente trascendentes, como las licencias médicas, como las enfermedades profesionales, como la calificación de las mismas y otra serie de otros cambios que se están viendo y situaciones que han ido variando. Doña Pamela Gana, Superintendenta de Seguridad Social, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en el programa. Muy buenos días, Pedro. Buenos días a todos los auditores, a quienes nos estén viendo, y saludo a todas las madres. Ya me tomé el desayuno el Día de la Madre, espero que mi almuerzo el Día de la Madre también esté bueno. Esperamos lo mismo. Sé que quedó mandado el recado ya para que estén esperando ahí con el almuerzo. ¿Cómo ha estado, Pamela? ¿Cómo ha estado la actividad en la superintendencia? Muy bien, muy entretenido y con todas nuestras funciones fiscalizadoras, de regulación y de difusión, así que de difusión aquí estamos. Sí, pues ahí lo he visto ahí y están bien activos en redes sociales, como que hay harto para dar a conocer, porque de repente hay materias que no son tan fáciles de entenderlas. Entonces Sí, pues estamos con un compromiso dentro de nuestras funciones, que es la difusión, pero que también sea una difusión con un lenguaje claro, que podamos entregar primero información. Tenemos mucha información como organismo supervisor y tenemos que ponerla a disposición para que las discusiones se den desde un sentido democrático e informado. Creo que eso es parte de nuestro objetivo, pero también entregarlo con un lenguaje claro y por distintas vías. Así que en esa estamos. Eso te iba a preguntar, de las distintas vías, la persona que quiera acceder a la información, bueno, uno que es más antiguo se mete a la página web, pero hoy en día hay varias otras aplicaciones. ¿En cuáles están para difundir? Principalmente yo invitaría al sitio web, donde tenemos harta información. Hay un espacio que se llama VRed, como V de biblioteca, red, ¿ya?, en la cual están todos nuestros webinars que hemos entregado. Hay harta información sobre beneficios sociales en general, licencias médicas, sobre seguridad y salud en el trabajo. Venimos saliendo del mes de abril, que fue el mes de la prevención, le llamamos nosotros en salud laboral, porque el 28 de abril se celebra el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces todos los jueves hicimos webinars relacionados a distintos temas, así que ahí hay mucha información para conocer. ¿Y esos quedan ahí disponibles? Quedan disponibles, son unos canales de YouTube, vía YouTube, que quedan disponibles, pero están los links ahí en nuestro sitio web. Ah, perfecto, súper interesante, así que ya sabe usted, ahí puede ir a ver todos los webinars. Y vamos a ir entrando a algunos de los temas. Hay algunos que han salido en harta noticia, han tenido algunas novedades. Vamos a hablar de licencias médicas. Licencia médica, que este instrumento que cuando uno está enfermo de verdad es súper importante, porque te permite recuperarte en la casa, permite justificar por qué no fuiste a trabajar y permite recibir tu remuneración de parte de la institución en la cual uno esté afiliado. Pero habíamos visto en el tiempo que se habían incrementado harto y lamentablemente no todas eran reales las que estaban ahí. ¿Qué ha ido pasando con la licencia, tanto en fiscalización como en la cantidad de emisiones? Yo creo que ahí es muy importante lo que tú señalaste, de que la licencia médica, se habla mucho de que me paguen la licencia médica, tirar una licencia médica, etcétera, pero hay que mirarlo en el contexto de la seguridad social. La licencia médica es un tremendo instrumento de la seguridad social que entrega protección al trabajador-trabajadora en los momentos que está enfermo y lo protege en su justificación para no asistir al trabajo, pero también en su remuneración, reemplaza su remuneración. Entonces, le permite la continuidad de su ingreso y parte del tratamiento médico para que se recupere. Entonces, en ese contexto estamos hablando. Efectivamente, lo que observamos es que hay un salto en licencias médicas. Sobre todo, vemos un salto, por ejemplo, en el 2020, eran 6 millones de licencias médicas. Pero en el 2021 ya fueron 8 millones y medio de licencias médicas. Y ese incremento de 2 millones y medio es pandemia también, ¿no? Pandemia, un tercio de esos 2 millones y medio adicionales que pasó del 2020 al 2021, un tercio es salud mental y un tercio es COVID.
¿Mm? Y ahí tenemos un tema de que este tercio que subió en salud mental, que llegó a ocupar un tercio del total de las licencias médicas además, llegó para quedarse de alguna forma. Porque si bien después volvió a aumentar a 9,5 millones las licencias médicas en el 2022, en el 2023 afortunadamente cayeron en más de un 15%, llegando como a 7,5 millones, pero todavía salud mental sigue siendo un tercio de esa cantidad. Entonces, lo que viene aquí es cómo cuidamos este valioso instrumento de la seguridad social que tenemos en Chile para la recuperación de las personas cuando están enfermas, cómo lo cuidamos que se haga un buen uso. Y ahí creo que hay varias aristas y desafíos. Una arista es tomar conciencia de que esto es un instrumento de la seguridad social y por lo tanto tiene que ser bien usado y que los mecanismos de control para que sean bien usados sean bien implementados también. Eso significa que las contralorías médicas de los respectivos seguros, entiéndase las contralorías médicas de la ISAPRE, la COMPIN, que es la Contraloría Médica del FONASA, actúe acorde a directrices que operan para la aprobación de licencias médicas. Y también, obviamente, los médicos que la otorguen en su debido momento. Y nosotros, como Superintendencia de Seguridad Social, que somos la última instancia de reclamación, también apliquemos criterios que sean uniformes para que así se pueda emitir una licencia médica de manera correcta y tenga la credibilidad necesaria. Estábamos hablando de cantidad de licencias emitidas, pero la duración de las mismas es algo también que se mantiene constante. Más o menos sí, constante, pero está muy relacionado a los diagnósticos. Generalmente los diagnósticos de salud mental tienen mayor número de licencias médicas en promedio que otros. Ahora hay también algunos casos de problemas musculoesqueléticos que también cuando son accidentes o algunas afecciones más graves también son muy largas. Pero yo diría que no es el tema tanto el número de días en crecimiento, que ocurre, sí, pero es la cantidad lo que pasa. Entonces, ahora estamos en una baja respecto a 2023, respecto a 2024. En el primer trimestre del 2024 también observamos alguna baja respecto al 2023. Ahora, lo que sí está fuerte ahora son enfermedades respiratorias, que claro, COVID cayó, pero respiratoria ha subido. En la época del año. Además, viene todo el proceso. De ver la urgencia de las clínicas hoy día que están llenas de personas. Y además todos conocemos, medio mundo está resfriado, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, parte de eso, pero el punto es cómo fortalecemos también la fiscalización. Y parte de la fiscalización, primero es velar porque las personas reciban sus pagos en el momento que corresponda, pero también velar por el uso correcto de licencias médicas. Y ahí fue conocido que en diciembre del 2022 se siguió un proceso de formalización a algunos profesionales de la salud que emitieron licencias médicas y que se está investigando el fraude. Pero por parte de los organismos, y eso le compete obviamente a la Fiscalía, pero por parte de los organismos fiscalizadores como la Suceso, estamos haciendo importantes esfuerzos para la identificación temprana de profesionales que puedan estar emitiendo licencias médicas de manera incorrecta, sin fundamento médico, se dice. Okay. Nosotros no hablamos de fraude, porque eso se tiene que demostrar en tribunal. Sí, claro, nosotros hablamos de sin fundamento médico. Y en eso estamos haciendo cosas bien interesantes. Tenemos un convenio con la Universidad de Chile, con Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, para desarrollar modelos de inteligencia artificial, tan famoso hoy día, pero además que eficientan procesos. Y estamos en estudio en la cual ellos van a tratar de hacer modelos que identifiquen tempranamente la emisión de licencias médicas para focalizar nuestras investigaciones en esos casos y las sanciones que correspondan. Ya. Y el tema de las sanciones, bueno, tú señalabas que hay algunos facultativos. Recordemos que la licencia médica la tiene que emitir un doctor, una matrona, un dentista, claro, ¿un psicólogo puede? No puede, o sea, tiene que ir al psiquiatra ya. Sí, por efecto, claro. O un médico general, pero es un médico. De acuerdo. Entonces ya, el facultativo puede tener una sanción. Pero tú mencionabas al comienzo, estabas como muy metido en la cultura, voy a tirar una licencia, me voy a conseguir una licencia. Para el que el beneficiario de la licencia puede tener alguna sanción también. La sanción específica es el rechazo de la licencia médica. Por eso la importancia de las contralorías médicas apliquen criterios debidos para el rechazo cuando no corresponda. Okay. ¿Y los rechazos han aumentado, se mantienen? Los rechazos en general, en primera instancia, los rechazos en general en el sistema bordean el 11%. En primera instancia, entiéndase cuando las contralorías de ISAPRE y de FONASA hacen la revisión, el 11% son rechazadas. Después pasa por procesos de reclamaciones, tanto en COMPIN como en la Suceso, y 11% se transforma más o menos en un 6%. O sea, estamos hablando que de las 7 millones y tantas licencias médicas quedan rechazadas como 500.000 al final de todo el proceso. Hay un
50% que en esta segunda instancia se revierte. ¿No? Claro, exactamente, más o menos. Perfecto. Un 40-50%. Y ahí se ha ido comunicando los criterios, ¿o no? Porque uno lo que espera es que con las resoluciones de la superintendencia, estas contralorías médicas o la COMPIN como que vayan, equivalente a lo que ocurre con las Cortes de Apelaciones, con la Corte Suprema, vayan a tener un criterio parecido. ¿Se logra eso? Es bien interesante lo que tú estás diciendo, porque hoy día lo que estamos haciendo y estamos trabajando mucho en la superintendencia es avanzar en procesos regulatorios. Procesos regulatorios, porque la regulación es certeza, y es certeza para todos los actores. Existen harta regulación relacionada a licencia médica, pero estamos trabajando en un compendio de normas de licencia médica, que puede sonar así algo muy, muy ajeno, pero la verdad es que para los que trabajan en estos temas es muy valioso porque da certeza regulatoria a todos los actores. Y cuando hablo de todos los actores son a los médicos que la emiten, a los seguros que tienen que pronunciarse respecto a la licencia, a los trabajadores también, a nosotros como fiscalizadores, y es muy valioso porque en el fondo pone en orden todos los criterios, y esos criterios ya se están trabajando, están establecidos, pero la idea es que queden bien establecidos y trabajados tanto con la ISAPRES como con COMPIN para unificar criterios. Y esto es bien valioso porque significa que un usuario, un ciudadano, no tiene que hacer un recorrido de reclamación porque sabe que si nosotros, por ejemplo, como última instancia, estamos aplicando un criterio de aprobación o de rechazo, entonces se aplica en toda la línea y eso permite que desde el inicio quede aplicado. Perfecto, y eso también ahorra tiempo, gestión, tema administrativo. Bueno, usted habrá visto ahí cómo se cruzó por la cámara, está con nosotros don Eugenio. Perdón, Día de la Madre. Está bien. Hay un caos vial particularmente complejo. Así ocurre. Ya todos mandamos nuestro saludo a nuestras madres, usted puede también hacer uso cuando nos vayamos viendo ahí cuando nos vayamos. Le presento a doña Pamela, usted la conoce largamente los venía escuchando en el auto atentamente. Sí, bueno, hay un tema ahí de lo que habéis mencionado, Pamela, que quería ahondar un poco más, que es el tema de la salud mental. Que a mí me llama la atención esta como explosión que hubo de un determinado momento a otro y que se quedó. Antes no teníamos problemas de salud mental o no se detectaban o empezamos a poner un foco más importante ahí. O sea, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esta explosión? Y luego ¿qué hacemos? Llegó un problema que quedó para quedarse, hay soluciones. Yo creo que es bien interesante. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2022, en junio del 2022, emite un informe sobre la salud mental en el mundo. Y ellos señalan que 1 de cada 8 personas en el mundo tiene una afección mental. Entonces, esto no estamos solos, es algo generalizado. Es mucho, ¿eh? 1 de cada 8 1 de cada 8 es mucho. Y por lo tanto, dice el mismo informe que nosotros, como seres humanos, nos relacionamos en distintos ámbitos, ¿verdad? Nos relacionamos en la familia, nos relacionamos en nuestro entorno comunitario del barrio, nos relacionamos en los colegios de los niños, si estamos estudiando en las universidades, en los trabajos, por cierto, un punto muy importante, en el entorno más amplio que es la micro, el metro, etcétera, y que cada uno de esos entornos nos afecta. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Que cada uno de ellos influye en nuestro estado de salud mental. Y eso implica que cada uno de esos entornos cada vez tenemos que hacerlo un poco más amables para nuestro vivir. Y por lo tanto, lo que pone centro es cómo vamos previniendo que los entornos en los cuales nos movemos, sea laboral y sea otros, sean cada vez más amables. Y creo que ahí el tema preventivo es un tema central. Por cierto que también por el foco de entregar las prestaciones médicas cuando se requieran. Pero esto es como el dicho de la abuelita, mejor prevenir que curar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en los temas preventivos, que sean más amables esos entornos para que seamos más saludables? Sí, bueno, voy a volver después a hablar del tema preventivo por la ley CARI que entra a regir en agosto, pero eso lo vamos a dejar después para que... Así es, porque en este día tan especial, Día de la Madre, por supuesto, aprovecho a saludar a 2 supermamás. A mi mamá, a Miriam, y a Alicia, la mamá de mi hijo, así que le aprovecho a darle cariños para Me imagino ambas, que le preparó el desayuno temprano, eso todo. Por eso llegué tarde, los niños encima y todo eso. Pero bueno, déjeme contarle 3 cosas muy importantes. Primero, nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida
con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos, por supuesto, en Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura, en este día especial, 12 de mayo. Estamos con la Superintendente de Seguridad Social, con Pamela Gana. Estamos con don Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. La pausa breve y ya estamos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, por supuesto, 92.1, como todos los días domingo hasta ahora. No se les olvide, estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Nos di las gracias porque la semana pasada tuvimos también una muy buena sintonía, así que estamos muy contentos de aquello. Quedaron preguntas pendientes respecto de salud mental, Pedro Pizarro. Una de las cosas bien importantes que yo creo, y a partir de los números que entregaba Pamela, es algo que llegó para quedarse. Claro, llegó para quedarse. Y ahí, en el tema de licencia, tengo dos dudas. La primera es para aclararlo. Uno estaba acostumbrado, uno que tiene un par de años más, que la licencia en un papel, que uno Papel lo llevaba, verde, un uno lo, papel llevaba verde. lo tenía que llevar a la oficina, y la oficina de repente se complicaban entero, que no sabían qué hacer, sobre todo cuando la gente recibía una licencia antes. Pero hoy en día entiendo que esta cosa es electrónica. ¿Sigue habiendo papel o la gran mayoría son electrónicas? El 98% de las licencias médicas se emiten electrónicamente, lo cual es muy bueno porque da mucha facilidad a todos los actores, incluido a nosotros, para hacer seguimientos, fiscalizaciones, etcétera. Y además por todo el proceso. O sea, antes, como decía Pedro, te daban el papelito verde, uno lo tenía que llevar al empleador, tramitarlo, el empleador también hacía proceso en papel, mandar los documentos, etcétera. Hoy día todo eso funciona electrónico. El profesional de la salud emite la licencia médica, a través del sistema se va hacia el empleador tiene que adicionar antecedentes y también se va al seguro respectivo, a FONASA o ISAPRE, donde también se ve ahí toda la documentación necesaria y se aprueba, después se procede al pago. Por lo tanto, eso es aparte muy el valioso. tema de tener que llevarlo si uno está enfermo. Entonces tenía que empezar a pedirle al hijo, al vecino, a alguien que le llevara el papel. Claro, Entonces, es una cosa que ya suena afortunadamente al siglo pasado. Así Ya, que siga así estamos en el 98%.
20%. Ya, y lo otro, bueno, uno entiende de que cuando, y aquí quiero hacer la aclaración, cuando uno habla de doctores licenciosos, entiendo que son poquitos y que hay como una nómina. ¿Por qué no se pueden sacar del sistema y que no puedan emitir más una licencia o algo así? A ver, O aquí ponerles un límite. Exacto. Aquí hay varias cosas. Uno, porque en Chile emiten licencias médicas más o menos como 48.000 profesionales. Eso es más o menos lo que fue en el 2023. 48.000 profesionales, de los cuales el 80% de esos profesionales, de esos 48.000, emiten 200 o menos licencias en el año. Entonces, estamos hablando de que una gran mayoría emite eso. Pero hay en el otro extremo de esa distribución, hay un 1% de esos 48.000 que emiten 1.600 o más licencias al año. Y esos significa que gastan más o menos como más del 10% del gasto en licencia médica, emiten más del 10% de la licencia médica, y por lo tanto ahí hay que focalizar las investigaciones, sobre todo cuando se dan saltos, no esperar a que se hayan emitido una gran cantidad de licencias, sino que tempranamente, por eso la importancia, por ejemplo, de esos modelos para que nos ayuden a detectar. Entonces, hay que focalizar en ese tipo de casos las investigaciones. Las sanciones, tú decías, ¿por qué no se sacan de que emitan licencia médica? La ley que regula esto da facultades a la Superintendencia de Seguridad Social para hacer investigaciones. De ahí que nosotros hacemos investigaciones. El año 2023 aumentamos más del doble el número de investigaciones versus el año 2022. Y eso significó sancionar el doble de profesionales de la salud, focalizado nuevamente en aquellos más complejos. Y esas sanciones no es cualquiera, no una sanción que se nos ocurra a nosotros, la que nos dé la gana, sino que está establecido en la ley 20.585 y que establece niveles de sanciones. A la primera vez tal sanción, que significa sanción en dinero y sanción en suspensión de días que puede emitir licencias médicas. Y depende de cuántas veces lo sancionamos, cuánto es la plata de que se le sanciona, se le multa o cuánto se le suspende. Ahora, hay un proyecto de ley que se está discutiendo que ya pasó el Senado, está en segundo trámite legislativo, hoy día está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, que hace modificaciones a esta ley 20.585, entre otras cosas, algunas cosas importantes que tiene ese proyecto. Primero, nos da más facultades regulatorias, de regular un poco más todo lo que es el proceso de licencia médica, lo cual es importante. Sube las sanciones a estos médicos. De hecho, el proyecto que salió del Senado subió las sanciones, por los mismos senadores fueron esas propuestas, y la sanción mayor es la suspensión de por vida, cuando ya se dan muchas reiteraciones. De por vida. Pues es importante. Y lo otro importante es que nos permita, como Superintendencia de Seguridad Social, publicar el listado de profesionales sancionados, que hoy día no podemos hacerlo porque no estamos autorizados por la ley. Es un buen detalle. Fíjate que hay una cosa, Pamela, que también me parece muy interesante, y te lo quiero preguntar desde el punto de vista quizás de la percepción. Porque hablamos del tema de la salud mental, entre otras cosas, y si hay una licencia médica que los empleadores o que culturalmente se ve como un poco de costado, con un poco de reticencia, es precisamente la licencia médica por salud mental. Porque lo hemos conversado muchas veces, Pedro, es distinto que uno se fracture una pierna, y es evidente que tú tienes está una la radiografía férula, con la claro, claro. Claro. Distinto es el caso de la salud mental, donde no hay registros visuales evidentes del problema. Entonces, claro, siempre te la miran un poco de costado. ¿Tú sientes que eso ha ido variando a partir de todas estas regulaciones, de que las licencias sean más bien electrónicas, que existe una mayor atención respecto de aquellos que están emitiendo licencias de manera exagerada, ¿no? ¿Tú sientes que eso ha ido cambiando respecto de la percepción? Hay varias cosas. Nosotros creemos que ciertamente esto es de varios aspectos que hay que apuntalarlo. Todo el proceso que está siguiendo la Fiscalía con los médicos que están formalizados ayuda a contener la incorrecta emisión de licencias médicas. La tentación. Claro. La incorrecta. Sí. Por otra parte, nuestra fiscalización, como decía antes, hemos aumentado más del doble la cantidad de investigaciones y de sanciones. Y hemos visto que los médicos investigados han bajado
más allá de los días suspendidos, los investigados han bajado su número de emisión de licencias médicas. O sea, ese efecto disuasivo funciona. Ha funcionado, hay que perfeccionarlo, por cierto que hay que perfeccionarlo, así como también la alianza con otras instituciones. Estamos en una alianza con Servicio de Impuestos Internos, porque también es útil ver, oye, ¿qué está pasando con estas profesionales que están emitiendo altas licencias? Bueno, significa que tienen hartas consultas. ¿Cómo está su declaración de ingresos? Entonces creo que ahí también existe una alianza de seguir perfeccionando. Sí, y en tema de salud mental te quiero llevar un poco a lo que es salud mental, pero en el trabajo, porque vienen unos cambios importantísimos. Viene la ley Karin, que se denomina así, que ya está aprobada, pero que entra en vigencia en agosto, y ahí tienes harto trabajo como superintendencia y a través de las mutualidades, porque las empresas van a tener que ir mucho más allá de establecer en su reglamento interno lo mismo que dice la ley, más o menos, sino que van a tener que ser mucho más activos en ir previniendo situaciones de acoso que terminan generando problemas de salud mental en los trabajadores. ¿Cómo va? Porque agosto está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, de repente van a pasar 3 meses y ya vamos a estar con la ley implementada. ¿Están en tiempo? ¿Las empresas se están preocupando? ¿Las mutualidades se están preocupando? Sí, yo creo que es bien interesante pasar a ese tema. Antes decíamos, nosotros no interactuamos con distintos ambientes, con distintos entornos, ¿verdad? Uno es el ambiente laboral, y en ese ambiente laboral está todo lo que es la seguridad y salud del trabajo, que es otra de nuestras competencias como Superintendencia de Seguridad Social. La semana, el 28, el 29, que fue el lunes, el 29 de abril entregamos las estadísticas 2023, las estadísticas oficiales sobre seguridad y salud del trabajo. Hablamos de tasa de accidentabilidad, etcétera. Pero uno de los temas que también ahí contamos, publicamos, es respecto a las enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Que en el 2023 se observó que el 68% de las enfermedades reconocidas como laborales son de tipo mental. 68%. Esto ha ido en crecimiento. Y esto significa 40 días de ausentismo, etcétera, relacionado a salud laboral. Ya olvidémonos, ya nos dejamos de hablar de la salud no laboral, en salud laboral. Y por lo tanto, ahí uno lo que dice, hay que entregar las prestaciones en esos casos, médicas y económicas, pero ¿qué hacemos? De nuevo volvemos a la premisa de mejor prevenir que curar, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros como país fuimos bien pioneros, que por allá por el 2013 hicimos obligatorio la aplicación de el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, con la aplicación de un cuestionario que medía los riesgos psicosociales en el trabajo. Y digo bien pionero porque nosotros tenemos harto relacionamiento con otros países, y siempre cuando contamos esto les llama la atención que tengamos este cuestionario que ayuda a medir. Nosotros siempre decimos algo que no se mide, no, es pura mitología al final, es parte mitológico. En cambio, cuando ya tenemos un instrumento que ayuda a medir, podemos hablar de decir, estos son los riesgos. Y esto es antiguo en la disciplina, en el área de prevención de riesgo. Los prevencionistas de riesgo, los expertos, los ingenieros son expertos en hacer la identificación de los peligros, medir los riesgos, que eso se llama la matriz de riesgos, y en ese sentido establecer medidas preventivas. En salud mental es exactamente lo mismo. En salud mental, la que ayuda a medir los riesgos es este cuestionario, que además el 1 de enero del 2023 entró en vigencia el nuevo cuestionario que se llama el CEAL-SM, que significa Cuestionario de Evaluación de Ambientes Laborales en Salud Mental, que es de la Suceso, está disponible en nuestro sitio web y además es obligatorio para todas las empresas. Y este es el cuestionario que ayuda a medir el riesgo psicosocial, establece esa matriz de riesgo, y por lo tanto después viene todo el proceso de establecer medidas preventivas en un contexto de diálogo social al interior de la empresa, etcétera. Entonces, en ese contexto estamos hablando. Además, tenemos que Chile ratificó el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, entendiendo que violencia y acoso es parte de los riesgos psicosociales, y además es la expresión de que otros riesgos psicosociales no estén controlados. Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, liderazgos disfuncionales, como aquello termina en haciendo el ambiente ideal para la violencia y acoso contra los trabajadores. Y en ese contexto de este paraguas que es la prevención, el convenio 190 ya ratificado por Chile, es que se aprueba la ley Karin, y que entra en vigencia el 1 de agosto. Sí, porque de hecho, aclaremos ahí que un tema legal. En la ratificación del convenio
por sí no cambia la legislación interna. O sea, la ratificación del convenio te obligaba como Estado a tener una ley que fuese Exacto. dentro de los parámetros del convenio, y esta es la respuesta a eso que es la, Exacto, que es la ley. exactamente. Lo que hacen los países cuando ratifican los convenios internacionales, en este caso el 190, es que se comprometen a hacer modificaciones legales para adaptarlo a dicho convenio. Y una de esas leyes es la ley Karim. Vendrán otras cosas también adicionales. ¿Y en qué va a cambiar esto para el día a día de la empresa? ¿En qué estamos hoy día? Estamos a puerta, como tú decías, agosto está a la vuelta de la esquina. Hoy día los empleadores, la obligación que tienen es que tienen que hacer varias cosas. Uno, tienen que tener un protocolo para la prevención de la violencia y acoso en el trabajo. Y ese protocolo que tienen que hacer, tienen que tener la asistencia técnica, porque siempre el empleador es el responsable, pero tiene que hacerla con la asistencia técnica de la mutualidad o el ISL, donde estamos hablando de la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo, el Instituto de Seguridad Laboral. Tiene que hacerlo con quien sea su organismo administrador, con esa asistencia técnica. Y nosotros como Superintendencia de Seguridad Social tenemos que emitir una norma, una circular, que le llamamos nosotros una normativa, que establece las directrices para el establecimiento de ese protocolo. Pero además decidimos... Esa norma está en proceso. Déjame contarte. Además decidimos que esa norma, siguiendo el modelo de lo que hicimos con COVID, cuando recordarán ustedes que en plena pandemia de COVID se puso la obligación a los empleadores de sacar un protocolo preventivo. Sí, nos acordamos muy bien. Largamente. Y trabajamos como Superintendencia de Seguridad Social, en ese momento yo era la Intendenta de Seguridad y Salud del Trabajo, trabajamos en que sacamos las directrices, pero dijimos, esto no es suficiente. Tenemos que aportar en que el empleador tenga un prototipo, un tipo de protocolo, que lo dejamos publicado, parte de la circular nuestra, lo dejamos publicado en el sitio web para que cada empleador, en Word, así de simple, para que cada empleador lo hiciera suyo. Y con instrucciones de aquí, usted piensa aquí qué es lo que tiene que tener, etcétera, para que lo hiciera suyo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Estamos publicando, ya publicamos en comentarios una circular, porque nosotros tenemos la obligación y sobre todo nos importa mucho publicar nuestras normativas en comentarios, estar publicada durante 2 semanas en comentarios, para que salga a fin de mayo, salga la circular ya emitida. Perfecto. Y esta circular va a tener entonces las directrices y va a tener este protocolo tipo para que los empleadores lo hagan suyo, las mutualidades lo difundan, hagan la asistencia técnica para eso, cosa que tenga todo junio, julio, para incorporarlo a los reglamentos internos, difundirlo a través de los trabajadores. El comentario significa en la práctica que todavía no está vigente, pero está el texto para que las personas o los interesados digan, mire, ¿sabe qué? Me parece que ese punto mejor cámbienlo por tal y tal motivo, y luego de eso se acogen algunos, se rechazan otros y sale el texto final. Exacto, exactamente. ¿Cualquier persona puede hacer comentarios? Todos. Queda disponible en nuestro sitio web, tiene un formulario para hacerla, para ordenar también, porque nos pueden llegar muchos comentarios, para ordenar los comentarios y así poder tener también la opinión de la ciudadanía. Además, hemos estado conversando con distintos actores. La semana pasada yo estuve con Red Activa, con varios gerentes de recursos humanos, contando ahí que en qué estábamos, hacia dónde íbamos, discutir respecto a todo lo que va a ser esto, porque ciertamente esto es un cambio cultural. Esto es un cambio cultural de decir, ¿saben qué? Cómo dentro de las organizaciones se da una cultura que permite la violencia y el acoso en el trabajo de alguna forma. Lo primero es que en ese protocolo se establezca una política dentro de la empresa que la cero tolerancia a la violencia y al acoso. Y de ahí partimos hacia abajo de decir, ¿saben qué? Dadas nuestras condiciones, por ejemplo, algún lugar que atiende público, es muy distinto los riesgos que tiene de violencia a uno que no. Entonces, en base a eso, ¿cómo se hace? Sí, te voy a dejar una pregunta formulada, pero después yo vi en un diario, creo que era la tercera temporada, que salía como una lista de cosas que se van a considerar y otras no. Tengo la impresión de que eso no es como el espíritu de la ley, pero te lo dejo para la vuelta. Para aclararlo. O sea, es muy interesante. Entonces, agosto, insisto, como dicen ustedes, está primero a la vuelta de la esquina. Déjenme contarles 3 cosas muy importantes a esta hora de la mañana en agricultura. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes
vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Vamos a marcar la última pausa aquí en Agricultura y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Sigue la conversación aquí en Agricultura 92.1 en Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo a esta hora de la mañana. No se les olvide que estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Pedro Pizarro, antes de irnos a la pausa, le estaba preguntando a la superintendenta Pamela Gana respecto de esto que salió en la tercera temporada hace como una semana. Sí, salió en la tercera una nota que... lo que iba a ser considerado o no. Pero venía como una lista, no haga sí. esto, no haga lo otro, así como un instructivo. Una lista de qué hacer. Y habían varias cosas que uno decía como que hacía re difícil la convivencia dentro de lo que... ¿Es así? ¿Hay una lista en la ley o no? No, para nada, no hay una lista. En realidad salió eso y además se replicó en muchas partes diciendo esto van a ser los delitos, o sea, ya peor aún. Por cierto que no lo son. Aquí la idea es que nuestra posición es que para que se ocurra estos actos de violencia o acoso, se tienen que dar algunos componentes. Nosotros creemos que lo primero es que esto empieza con algo chico. Internacionalmente se está hablando mucho de acciones inciviles, no civilizadas, ¿verdad? Yeah. Acciones inciviles que parte desde que tira un papel al suelo, que dejo la luz prendida, que después sigue con que dejo la taza del café en la oficina ahí, en cualquier lugar, y esto empieza a crecer. Además se complementa con otras acciones como el sexismo. El tema del acoso y la violencia laboral tiene mucho de perspectiva de género, entonces como también acciones más sexistas de discriminación también se complementa para esto. Y además está central la no gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, esta da la tormenta perfecta, esto para que se originen algunas acciones. Ahora, la invitación es más bien que cada una de las empresas, las organizaciones,
al hacer este protocolo, que van a estar obligados, que van a tener la directriz, la asistencia técnica, la mutualidad, nuestro protocolo tipo, se hagan todas las preguntas de cuál es su realidad y cuáles son estas acciones que, ¿sabe qué? Pongámoslo en claro que no se van a hacer, lo cual no significa que sea un acoso. Entonces se tiene que hacer la investigación cuando ocurra, que también va a salir un reglamento que va a normar todo el proceso de denuncia e investigación. Entonces, claramente esas acciones no son per se una situación de acoso, sino que cada caso tiene que analizar en su contexto. Sí, bueno, estamos hablando con Pamela respecto del tema de las licencias en el ámbito laboral. Ahora, en el ámbito laboral también existen, lamentablemente, accidentes, enfermedades, que ahí claramente si uno no lo logra prevenir va a ocurrir. ¿Qué ha pasado? Porque entiendo también que hace algún tiempo atrás salió también información de la superintendencia, hay una evaluación del año 2023. ¿Buenas noticias o malas? ¿Bajaron? ¿Subieron? ¿Cómo Yo vamos? creo que, bueno, en seguridad y salud son temas bien convergentes. Todo el mundo opina en la línea de que la seguridad y salud es un tema central dentro del ámbito laboral, nos genera controversias dentro de trabajadores y empleadores, por lo tanto también hay que aprovechar eso de generar cuáles son las medidas preventivas adecuadas. Como decían antes, el 29 de abril en la OIT nosotros entregamos las cifras oficiales. Hay harto ahí de qué hablar, es un informe enorme, lo invito a verlo en nuestro sitio web, que está todo el informe, tiene mucha información. Pero primero, como estadística de tasa de accidentabilidad, tenemos que fue de un 2,6% en el 2023, o sea, 2,6% sobre 100 trabajadores. Y en el año anterior, en el año 2022, había sido 2,8%. Uno de los temores que se tenía, porque en pandemia se pegó una baja muy importante por la inactividad. Estábamos en la casa. Claro, estábamos en la casa la gran mayoría de los que no teníamos que ir. Claro, teníamos que ir a la beca, pero se cayó mucho por la menor actividad económica. Y muchos temíamos que podía volver a los niveles del 3%, que es previo a la pandemia, pero afortunadamente no ha sido así y ha seguido la senda hacia la baja, con la excepción de pandemia que da la vueltecita, pero ha seguido, entonces estamos hoy día con un 2,6%, por lo cual hay que celebrarlo, creo que es algo muy positivo. Respecto a accidentes de trayecto, los del 2,6% de trabajo, respecto a trayecto es más difícil de bajar, estamos pegados en un 1%, los trayectos cada vez se han hecho más complejos, por lo tanto lleva a que sea más difícil bajarlo. Y ahí tampoco está el tema tan preventivo de los empleadores, por lo tanto es más difícil. ¿Sabes alguna cosa que uno escucha muchas veces el empleador dice, mire, yo tomo todas las medidas dentro de mi empresa, pero qué sé yo si el señor maneja bien, maneja mal, o por dónde se va, o si le ocurre algo, o sea, de repente hasta porque lo asaltaron, le hicieron un portonazo en el camino, pasaría a ser un... Acá hay un tema, siempre yo recuerdo un caso de una empresa que premiamos hace unos años, que era una empresa del norte, que entendió que sus trabajadores usaban mucho la bicicleta, porque era una parte más rural, que usaban mucho, y ellos hicieron campañas de sensibilización del uso de la bicicleta. Entonces, también el empleador puede entrar en esos ámbitos entendiendo que está hablando de la promoción de la salud en general. Por ejemplo, también ahí está todo el ámbito de promoción de la salud de la alimentación. También hay empleadores que avanzan un poco más a meterse más en los temas de promoción de la salud, entendiendo que estamos con muchas enfermedades crónicas de largo plazo y por lo tanto también entran ahí. Entonces creo que ese es un tema que también los empleadores pueden empezar a trabajar temas de sensibilidad al respecto. Perfecto. Ahora, también, como decía, podemos celebrar bajo la tasa de accidentabilidad, trayecto un poco más constante, pero tenemos unas cifras que siempre no hay ninguna otra cifra tolerable que no sea la cero fatalidad. Y todavía tenemos que lamentar, si bien fue menos en el 2023, tenemos que lamentar la muerte de 184 trabajadores y trabajadoras en el 2023 a causa del trabajo. Fueron 12 menos que el año anterior, pero todavía son 184. Y creo que eso es un tema que hay que meterse en la prevención dura ahí. Y esa prevención no es mágica, sino que tiene metodología. Identificar los peligros dentro del proceso, evaluar los riesgos, probabilidad de ocurrencia, dimensión del daño y establezcamos las medidas preventivas organizacionales de verdad. Exactamente. ¿Y hay una diferenciación entre rubros o no? ¿Hay algunas actividades que tengan más accidentes que otras? Las más accidentosas son transporte, construcción.
Esas son las de mayor accidentabilidad. Las de menor accidentabilidad están muy por debajo, minería, pero por ejemplo cuando vemos en fatalidad estas suben. Entonces creo que hay que poner el foco en todo. El tema transporte es un tema, siempre pensamos en la micro, pero no, también estamos hablando de, por ejemplo, transporte de combustible, etcétera. Entonces son temas que hay que poner atención. Y también atención porque en las fatalidades de estos 184 fatales de trabajadores y trabajadoras muertas, 100 de esos casos involucra un vehículo, que no necesariamente no estamos hablando de accidentes en el trayecto, sino que accidentes del trabajo, y de 100 de esos 184 involucra un vehículo. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema que hay que abordar. Claro, hay un tema de educación vial también importante. Muy importante. En los límites de velocidad, que ya tenemos 50 kilómetros por hora en la ciudad, se está cumpliendo aquello, no usar el celular, todas esas cosas. ¿Ya hay diferenciación de edades, de si son más hombres, más mujeres los accidentados? A ver, las mujeres dentro del total de trabajadores protegidos es un 42%. Están menos representadas en los accidentes de trabajo, pero más representadas en los accidentes de trayecto. Las mujeres se accidentan más en trayecto, no más que los hombres, pero una proporción mayor. Ahora todos dicen, los tacos. Hoy día las mujeres usamos harto menos tacos, sino que más bien, ustedes miren en la calle, la otra vez conversaba con una periodista y me decía, hoy tienes razón, miren cómo viajan las mujeres, andan siempre como quecos, ¿verdad? Con mochila, con la bolsita, con el niño de la mano, niña de la mano, el hijo. Creo que eso también es un tema que marca un tema de perspectiva de género, de cuáles son los roles sociales de género asignados a las mujeres y que lleva también a este tipo de accidentes. Sí, bueno, y todos estos accidentes se califican, de ahí había una temática hace tiempo que se dice, mire, que el que califica si es accidente o enfermedad profesional es la misma mutualidad, y entiendo que se está evaluando, se está estudiando algún cambio en eso. Aquí, ¿tú puedes contar? Yo sé que el proyecto no se ha presentado todavía y que pueden haber cambios, pero más o menos ¿por dónde crees que conversemos del tema. Mira, cuando uno mira el área de accidentes de trabajo, no hay mucha diferencia, es bastante convergente. Es como bien objetivo. Es bien, sí. Antes había más discusión respecto a los accidentes de trayecto, porque la típica que ocurrió el fin de semana, eso, y avanzamos mucho en la regulación, por eso la regulación es certeza, avanzamos mucho en la regulación y la fiscalización y eso se controló. Hoy día no hay controversia respecto a la calificación de accidentes, más o menos el 75% de las denuncias de accidentes queda calificado como de origen laboral. Pero si nos vamos a la otra área, que son las enfermedades profesionales, es totalmente al revés. Lo que tenemos es que el 14% de las denuncias, si sacamos COVID, porque todavía queda un cachito COVID, si sacamos COVID, del total de denuncias, el 14% queda calificado como de origen laboral, lo cual contrarresta con este otro 75% de los accidentes. Ahora, no estamos diciendo, y eso hay que ser bien claro, que ese 14% debe ser 75%, porque esto se mueve dentro de un marco legal. Y nuestra ley, a diferencia de otras, nuestra ley establece que para que algo sea enfermedad profesional, tiene que tener una relación directa con el trabajo, con el riesgo que tuvo el trabajo. Esto significa que, por ejemplo, enfermedades agravadas por el trabajo no son laborales. Te puede tener una atención específica, pero no de mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es una de las críticas que tiene esto de este bajo porcentaje que se reconoce de las enfermedades que se reconocen como de origen laboral? Una de las críticas es la mutualidad califica, ¿cierto? Ella es lo que hace el proceso de la atención y además califica si es de origen laboral o común o no laboral. Y además la mutualidad tiene a la empresa adherida, que es su cliente, de alguna forma, y por lo tanto ese cliente, si le reconocen más enfermedades, termina a la larga subiendo la tasa de cotización que paga. Por lo tanto, ahí puede haber incentivos perversos que llevan a que no sea una correcta calificación por parte de la mutualidad y más allá que sea o no sea, genera dudas dentro del sistema. Sí, yo creo que ese es el punto. Puede ser de que tú cambies el sistema y termines con un porcentaje semejante, pero si la persona cambia esta percepción y es y probablemente otra entidad o alguien más que participe, te da una certeza mayor de que hay una calificación que no tiene otra... Yo creo que ahí da confianza. Claro. Creo que en las políticas públicas, en las institucionalidades, la confianza es clave. Pero además nosotros creemos que hay espacio para aumentar ese 14%. ¿Y por qué decimos que hay espacio? Porque nosotros hemos hecho fiscalizaciones respecto a cuánto debiera ser. Y hay diferencias
eficacia importante, que quizás podría ser el doble de la cantidad de reconocimiento de enfermedades que se hacen de acuerdo a nuestras fiscalizaciones. Y además tenemos el parámetro de que una de las mutualidades, la mutualidad estatal, que es el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, ellos califican mucho más como origen laboral. Y entendiendo de que ellos puede que no tengan esos incentivos más perversos. Sí, ahora también puede ser la cartera. Estas son la cartera, que en el fondo, el recordemos, todos los independientes, que somos como 500.000. 600.000 ya. 600.000 ahora, subimos los que estamos ahí con boleto honorario. Entonces, claro, hay carteras distintas, o sea, pueden haber factores en ese punto. Ahora, si es que aumentase la cantidad de enfermedad, aumentaría la tasa también, ¿o no? No necesariamente, ahí hay que verlo, hay que hacer estudios actuariales al respecto. Creemos que todavía hay un espacio de financiamiento, como que las tasas que hoy día opera, recordemos que el empleador paga una tasa de cotización del 0,9% más una tasa adicional, que esa tasa adicional se mueve relacionada a la siniestralidad, donde cuenta este tipo de cosas. O sea, hay un incentivo para tratar de bajar, o sea, aparte prevención, hay un incentivo a poner prevención. Y ahora, respecto al proyecto de ley, efectivamente se ha anunciado el proyecto de ley, lo anunció la ministra Jara el 1 de mayo en una actividad que hubo en la Asociación Chilena de Seguridad, y lo que mencionó ahí, que hemos estado trabajando en el establecimiento de una entidad técnica externa y autónoma que tome la decisión de la calificación de origen de enfermedad. Y creo que es un avance en la certeza en el sistema. Esperamos que el proyecto pueda ver la luz de envío al Congreso prontamente, pero la idea es esa, que cómo se da certeza al sistema, cómo se le sigue dando confianza al sistema. Pensemos que este es un sistema de la seguridad, un subsistema de nuestra seguridad social que tiene buena confianza, tiene buena evaluación de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros vemos dos aristas, como organismo supervisor creemos que también tenemos que velar porque la confianza en los sistemas sea parte de ellos y que dé una sustentabilidad de mediano y largo plazo. Y en ese sentido nosotros vemos dos aristas que llevamos trabajando ya varios años. Uno es la asistencia técnica en prevención, de que dan las mutualidades de los empleadores, y segundo, este tema de las enfermedades. Sí, o sea, la idea entonces sería tener una sola entidad que haga. Ahora, ojo ahí con el tema de los tiempos, porque de pronto si tú vas a abarcar lo que hacen 4 instituciones en una sola, esa única tendría que tener como la misma capacidad que tienen las 4, porque también aquí es importante que las respuestas sean oportunas. Afortunadamente, nosotros desde el 2014-15, en 2015 sacamos la primera circular, la primera normativa relacionada al proceso de calificación de origen de enfermedad, y está bastante ordenado hoy día. La idea del proyecto es que la mutualidad siga haciendo los estudios, pero se lo entregue a esta comisión externa, autónoma y técnica que haga la evaluación. Y además, haciendo uso de todas las tecnologías hoy día. Es distinto hablar hace 10 años de algo así como esto. Hoy día podemos tener gente conectada en este tipo de comisiones, que está conectada en cualquier parte, que recibe antes los informes vía emails, vía sistemas, que los puede analizar, que uno informa, que discuten, etcétera. Creo que tenemos que hacer uso de todas esas tecnologías. Yo les quiero contar a esta hora de la mañana que en AFP Plan Vital tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos, por supuesto, como socios de por vida, con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl. No sé si será porque es el Día de la Madre, pero hoy día el programa se me fue realmente volando. Es que era muy interesante, ¿no? La conversación muy interesante. Nuestra invitada, doña Pamela, que nos quizás estoy inspirada porque soy madre también y me tengo que ir a celebrar el Día de la Madre. Exactamente, así que de aquí al festejo, todo. Perfecto, me están esperando con el almuerzo. Maravilloso. Bueno, Pamela, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos y por ponernos al día en tantas cosas que para la gente también son muy útiles. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. No, yo me sumo a los agradecimientos nuevamente acá, tu casa y toda la información que tú quieras que difundamos, la superintendencia, acá estamos y podemos darla a conocer. Muchas gracias. Bueno, y nosotros, Pedro, hasta el otro domingo. Nos vamos a celebrar a las mamás y a Nuestra Señora, así que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo en 7 días más. Que les vaya bien. Gracias.